Polémica restauración del relieve de un edificio de 1919. Después de restaurar uno de los edificios más emblemáticos de una ciudad española, la cabeza de una joven se convirtió en un avatar que parecía un personaje de dibujos animados. Este trabajo recuerda al ex-homo de Borja y ha causado burlas y enojo en las redes sociales. El personaje se encuentra en Palencia, capital de la provincia del mismo nombre, ciudad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Allí decidieron restaurar una de las cabezas de relieve, que estaba ubicada en la parte alta de la calle Mayor 9, el edificio centenario construido en 1919. Se trata de una finca simbólica, originariamente sede de la Federación Agraria Católica, y ahora sede del Banco Unicaja en Palencia. En la actualidad, se ha incluido en el catálogo de edificaciones de urbanismo general con funciones de protección estructural. El pintor local Antonio Capel mostró en Facebook el resultado de la rehabilitación llevada a cabo en 2012. Este episodio recuerda al episodio que tuvo lugar en el pueblo de Borja en 2012. El pueblo comercial tuvo una restauración catastrófica de un mural que fue realizado por un fan que fue responsable del ex-homo con el permiso religioso del Templo de la Misericordia. Conocido por realizar restauraciones murales, según RT. El ex-homo canadiense. Escándalo por la restauración de un niño Jesús. No fue hasta que un artista local llamado Edge Ruiz se propuso reparar la cabeza faltante, porque las imágenes sin cabeza causarían tristeza. La cabeza del niño Jesús restaurada en casa por falta de presupuesto ha provocado una gran polémica en Canadá. La controvertida restauración recuerda al ex-homo de Borja. La restauración se llevó a cabo en una iglesia católica en Sudbury, Ontario, y fue realizada por un artista local que decidió utilizar arcilla para reconstruir las cabezas de figuras religiosas. El resultado no es el esperado. Según El Guardián, el vandalismo terminó con la decapitación de las estatuas de piedra de la Virgen María y el Niño Jesús en la iglesia de Santa Ana de Pins. El párroco Gerard Lajeunesse quiso restaurar la cabeza del Niño Jesús, pero no pudo resolverlo por cuestiones presupuestarias, que costó más de 7.000 euros. No fue hasta que un artista local llamado Edge Ruiz se propuso reparar la cabeza faltante, porque las imágenes sin cabeza causarían tristeza. Pero su amabilidad no es suficiente. Ruiz nunca trabajó con piedra, el material originalmente utilizado para hacer estatuas. Decidió usar arcilla naranja para reconstruir la cabeza. El resultado no se esperaba porque el color de la arcilla contrastaba con el resto de la obra, y porque algunas personas no se aprecia ninguna similitud con la imagen original. Cuando los feligreses vieron el tema de las enormes diferencias entre los materiales, sus críticas cruzaron la línea. Y la crítica va más allá del uso de arcilla, porque incluso algunos medios locales se muestran irónicos sobre si el nuevo Niño Jesús se parece a Maggie Simpson. El artista canadiense a cargo de la restauración dijo que intentará reemplazar la cabeza de arcilla con piedra. Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. La restauradora del ex-homo de Borja se llevará la mitad de las ganancias del merchandising. El ayuntamiento de Borja espera relanzar el polémico cuadro para conseguir su éxito turístico y venderá tazas, camisetas y buzos con la misma imagen que Cecilia Jiménez realizara tan solo 3 años. Después de que el cuadro se hiciera popular en todo el mundo y atrajera la atención de la prensa y las redes sociales, esperan reiniciar la controvertida restauración del ex-homo en Borja, Zaragoza. El alcalde Eduardo Arilla dijo que para recuperarse de la inundación turística que logró solucionar hace 3 años, el ayuntamiento tiene previsto construir un centro de interpretación que se inaugurará antes de la Semana Santa de 2016. El proyecto complementará el plan de marketing y ventas de productos relacionados con el ex-homo, como camisetas, suéteres o tazas. Un plan será el responsable del peculiar trabajo de restauración, y la autora del plan recibirá el 49% del mismo. Aunque en un principio se enfadó mucho con la artista, doña Cecilia es la vecina más famosa de este pequeño pueblo de 5.000 habitantes, lo que determinó el uso de la distribución de los ingresos generados por la imagen restaurada.
El 51% restante corresponde a la Fundación Solidaria del Hospital Santi Espíritus que preside el propio alcalde, y se destinará a suplir el déficit del asilo de ancianos que posee, porque allí viven 71 personas, de las cuales unas 15 no pueden pagar sus gastos. En la muestra pública de estos proyectos, además de Arilla y Cecilia Jiménez, también asistirá Elías García Martínez, nieta del pintor originario de la iglesia de Borja, porque el ayuntamiento espera trabajar con 2 familias y poder ir de la mano, y el alcalde reconoció que fue complicado, pero después de que se celebró la primera reunión entre todas las partes, finalmente fue activo. En la muestra pública de estos proyectos, además de Arilla y Cecilia Jiménez, también asistirá Elías García Martínez, nieta del pintor originario de la iglesia de Borja, porque el ayuntamiento espera trabajar con 2 familias y poder ir de la mano, y el alcalde reconoció que fue complicado, pero finalmente positivo después de que se celebró la primera reunión entre todas las partes. El propósito de ambas iniciativas es promover una vez más a este hombre que ha colocado con éxito a Borja en el mapa mundial y sigue atrayendo turistas. En los últimos 3 años, el ayuntamiento, especialmente la trabajadora municipal Sonia Viamonte, ha recopilado un amplio abanico de materiales en torno a este fenómeno, principalmente de periódicos y revistas nacionales y extranjeros, notas de prensa, correos electrónicos, radio a cortar. La imagen televisiva es el embrión del proyecto, y el nuevo gobierno municipal establecido tras las elecciones de mayo lleva mes y medio. El alcalde dijo que este es el resumen de los últimos 3 años desde que se expuso la controvertida restauración del Exeomo en agosto de 2012, y también existe el interés de que el futuro centro de interpretación siga ampliando su contenido en los próximos años. Estará ubicado en la misma mansión que el Templo de la Misericordia donde se encuentra Exeomo. Arilla dijo que el centro de interpretación exhibirá material muy curioso. Recordó que el fracaso de la restauración del cuadro era noticia mundial, y su importancia para Borja requería un plan de dinamización y promoción del producto en sí. A lo largo de los años, desafortunadamente, esto no se ha hecho. Antes de la apertura de este futuro espacio, las tazas, camisetas y souvenirs relacionados con el Exeomo que ya están en diseño se venderán lo antes posible, con un tiempo estimado de 1 mes y medio. De hecho, en este discurso daremos a conocer que en colaboración con la familia Elías García, el próximo año se realizará una exposición en Borja, con el propósito de potenciar y promocionar a este pintor valenciano, además del Exeomo original que mostró. El Templo de la Piedad decoró el techo del Teatro Principal de Zaragoza y colaboró con el Liceo de Barcelona. Es un pintor que tenía calidad pero que no fue muy famoso, reconoce el primer edil borsaonense, quien ha resaltado que con esta muestra, para la que se está buscando ubicación dada la falta de espacio en el propio santuario, se quiere dar a conocer su figura dado que de allí sale el actual Exeomo. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video. En nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, por YouTube.